Hermanos, gracia y paz. Vamos a darle continuidad a la serie de heresiología. En estos momentos estamos considerando la organización religiosa sistemática sectaria Iglesia Católica Romana Apostólica. Y en la primera reunión estuvimos mirando unos ítems para ver si podíamos introducirla en esta serie de heresiología, y al menos encontramos que 5 de los 7 ítems que estamos utilizando se les puede aplicar a la Iglesia Católica Romana. Miramos en la primera reunión entonces cómo fueron sus inicios, sus orígenes, su historia. En la segunda reunión estuvimos viendo los sacramentos y mirando cómo ven los católicos la salvación, la justificación y la gracia, comparándolo con la Escritura, naturalmente. En la reunión pasada estuvimos viendo todo lo relacionado con Mariología e imágenes, y estuvimos haciendo un examen minucioso con las Escrituras sagradas para ver si las doctrinas presentadas por la Iglesia Católica Romano Papistas en relación con María eran ciertas. Y llegamos a una conclusión por la palabra que no son ciertas, que hay una particularidad. En la reunión pasada estuvimos mirando que, por ejemplo, la materna divinidad fue en el 400 después de Cristo, ¿sí? Luego la perpetua virginidad fue también muchos años después, 600. Luego la Inmaculada Concepción, pues también fue 1800 años después de Cristo, y la Asunción a los cielos fue 1900 años después de Cristo. Entonces, aunque muchos católicos dicen que la Iglesia Católica comienza con Cristo, no es cierto, porque sus doctrinas están alejadas del comienzo de la era apostólica, ¿sí? Porque miren los años que pasan para formular una doctrina acerca de lo que ellos creen. Si hubiera iniciado en Cristo, pues no pasan 2000 años para pronunciarla como infalible o cierta. En cambio, la doctrina apostólica sí procede de los apóstoles de Cristo, y desde ahí vemos nosotros el inicio para comparar. Hoy vamos a considerar todo lo relacionado en parte con las doctrinas papales y las confesiones auriculares, que son las confesiones que se le hacen a los sacerdotes. Entonces hoy vamos a dividir el tema, van a ser 2 temas. Y vamos a empezar diciendo, ¿Pedro sí era el primer papa? Esta es la primera pregunta que nosotros nos debemos hacer. ¿Está la palabra papa y no tanto la palabra? Porque hay veces en la Escritura, aunque no aparezcan ciertas palabras, son contenidos que son bíblicos. Ya lo hemos dicho. Por ejemplo, en la Escritura tú no encuentras la palabra omnisciente y omnipresente. Literalmente no la encuentras, pero cuando tú lees el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si hiciere mi estrado abajo en el Seol, allí también estás tú. Entonces, ¿qué es eso? Omnipresencia, y no lo dice literalmente la Biblia. Y literalmente la Biblia tampoco habla de un papa, pero tampoco se encuentra el oficio, ¿sí? Y lo que quieren mostrar los católicos, que es el papa, esa figura de autoridad suprema sobre los obispos y sobre la iglesia de todo el mundo, tampoco la encontramos en la Escritura, ¿sí? Vamos a mirar qué encontramos en la Escritura. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente, muy importante, aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, en esta iglesia, llamémoslo así, donde están primero los apóstoles, es en la iglesia universal. En la iglesia universal no van primero ni los obispos ni los profetas, sino que Dios puso primeramente en la iglesia universal, ¿quiénes? Apóstoles. Y sumémoslo, Efesios 4, versículo 11, para mirar lo mismo. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo constituyó, el griego y la Biblia textual dice, y él mismo dio, este es el Señor Jesús, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos ministerios son dados con 2 propósitos, uno interno y uno externo. El interno, la edificación del cuerpo de Cristo; el externo, ministerio de la reconciliación, ¿sí? Y los santos son perfeccionados para que lleven el ministerio de la reconciliación al mundo y decirle,
reconcílense con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuevamente vuelve a aparecer ¿quiénes? Los apóstoles, ¿sí? Entonces los apóstoles en la Iglesia Universal son los que Dios colocó como primeros, porque los apóstoles son los que son enviados a las naciones, son los que colocan la piedra de cimiento, nuestro Señor Jesucristo, y sobre esa piedra empiezan a edificar. Entonces la figura de Papa no está en la Biblia, lo único que está es los apóstoles. Esa sí es la figura que aparece en los apóstoles como primeros, ¿sí? Entonces vamos a empezar a considerar el texto que utilizan los católicos romanos papistas para mostrar que Pedro es el primer papa. Vamos a Mateo 16, versículo 13. Y como siempre lo hemos dicho en esta serie, vamos a leer casi siempre versiones católicos romanas. Vamos a leer la versión de Nácar Colunga. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a los términos de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, habían muchas cosas para decirle a Jesús que decían los hombres que era él. Bueno, unos decían que era por Belcebú que echaba los demonios. Otros decían, bueno, unos dicen que tú eres el hijo de María, tienes hermanas y tienes varios hermanos. Otros decían, ellos dicen que tú eres el profeta, o Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, u otro de los profetas. Él les dijo, él ya no quería saber lo que la gente decía de él, él quería saber qué piensan sus discípulos, porque era con ellos con los que Jesús convivía, con los que vivía, con lo que le manifestaba la vida de Dios, sus palabras, día y noche. Entonces a ellos que lo conocían un poco más que el resto del entorno judío, les pregunta, y él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías. Reina y Valera traduce Cristo. La palabra Cristo es la transliteración de la palabra Christos, que si se traduce sería Mesías o ungido. Y Cristo es la transliteración de la palabra Christos. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús respondió y dijo, bienaventurado tú, Simón Bar-Joná, Bar es hijo en arameo, hijo de Jonás, hijo de Joná, porque no es la carne ni la sangre quien eso te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que lo que pudo conocer Pedro acerca de Cristo en ese momento no fue por lo que él le dijeron ni por lo que veían sus ojos, sino que fue algo producido ¿en dónde? En el interior, en el espíritu. Y por eso le dice, mi Padre que está en los cielos te reveló lo que yo soy. Y yo te digo, muy importante este aspecto, hermano, lo que va a comenzar a decir Jesús está relacionado con lo que confesó Pedro. A causa de esa confesión, Reina Valera dice, también te digo, ¿cierto? Dice Reina Valera. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces aquí hay al menos tres aspectos que mirar. La piedra, ¿sí? Las llaves del reino de los cielos, y lo que atares y lo que desatares. Entonces, ¿cuál es la roca sobre la cual está edificada la iglesia? La interpretación católica dice que es Pedro, la piedra sobre la cual está edificada la roca. Pero hermanos, vamos a empezar a considerar. Primero, hay dos palabras griegas para Pedro y para piedra. La palabra griega para Pedro es Petros y la palabra griega para piedra es Petras. La diferencia entre las dos es que Petros es una roca pequeña, piedra pequeña. Petras es una piedra grandísima y es una masa rocosa. Entonces, cuando tú miras, no podemos aplicarle la piedra a Pedro porque, primero, hay una diferencia de género entre la primer piedra y la segunda piedra, ¿sí? Una es masculina y la otra es femenina, ¿sí? Entonces, si estuviera hablando de lo mismo, hubiera seguido utilizando piedra en femenino en la segunda oración, ¿cierto? Entonces, la primera Petros, la primer piedra es de género masculino
y la segunda sobre esta piedra, Petra, es de género femenino. Además, pasa de segunda persona, piedra pequeña, a tercera persona, piedra grande, ¿sí? Entonces, exegéticamente y etimológicamente no se le puede aplicar la piedra a Pedro, ¿sí? 2. Pedro nunca dijo que era la piedra sobre la cual la iglesia iba a ser edificada. Además, si tú ves unos 5 o 4 versículos siguientes, ¿sabe cómo llama Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo va a ser la piedra sobre la cual la iglesia se va a edificar cuando Jesús llama a Pedro Satanás? No porque Satanás se haya metido en Pedro, sino que las intenciones que tenía en ese momento Pedro estaban de acuerdo con las intenciones de Satanás, ¿sí? ¿Cómo vas a ir a la cruz, Señor? ¿Sí? Ir en contra de la voluntad del Señor. Y además el Señor le dijo, no le dijo sobre ti edificaré mi iglesia, sino sobre esta roca. ¿Ve? Vamos a leer entonces algunos versos donde nos muestran que la roca no es Pedro. Pedro es una piedra como lo somos todos nosotros en el gran edificio de Dios, ¿sí? Todos nosotros como Pedro somos una roca en la cual estamos siendo edificados, ¿sí? Pero Pedro no es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, ¿sí? La roca sobre la cual se edifica la iglesia es la confesión que da Pedro acerca de Cristo. Tú eres el Cristo. Y cuando Pedro da esa confesión, pues él primeramente se convierte en una piedra por causa de la confesión. Y por causa de esa misma confesión, todos los creyentes nos convertimos en piedra. Pasamos de arena a piedra, del polvo de la tierra a ser piedra, ¿sí? Vamos a mirar. 1 Corintios 10:4. Primera de Corintios 10, versículo 4. Está hablando Pablo del suceso del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Entonces dice, 1 Corintios 10, 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Eso está en dónde? En Números 20 y en Éxodo 15, versículo 6. La segunda roca, y la roca era Cristo, la palabra griega es Petra, la misma que se utiliza en Mateo 16, 18. Y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Leamos entonces Éxodo 16, versículos 17, versículo 6. Vamos a leer de la versión Nácar Colunga, para mirar a qué se está refiriendo en ese asunto Pablo. Éxodo 17, versículo 6. Dice, que yo estaré ante ti en la roca que hay en Horeb, y hiere la roca, y saldrán de ella agua para que beba el pueblo. Hízolo así Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Entonces aquí vemos la relación que hace Pablo de la piedra con Cristo y no con Pedro. Y aquí en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, que ya verificamos, donde dice, y saldrá de ella agua para que beba, donde dice que yo estaré ante ti en la roca, la palabra es Petra, declinada es Petras. Y donde dice, hiere la roca, Petran, de donde viene Petra, ¿sí? Entonces la Escritura muestra que la roca es Cristo, ¿sí? Es sobre la roca sobre cual se edifica la iglesia. Leamos otro texto, Lucas 6:48, vamos a leer de la versión Nácar Colunga. Entonces aquí viene hablando del hombre que edificó sobre la arena, del hombre que edificó sobre la piedra, que vinieron los vientos, que vinieron las tempestades. Entonces vamos a leer Lucas 6, versículo 48. Es semejante a un hombre que, edificando una casa, cava y profundiza y cimienta sobre la Petra, ¿sí? Esta Petra es de la que se está hablando en Mateo 16, 18. Viniendo una inundación, el río va a chocar contra la casa, pero no puede conmoverla porque está bien edificada. ¿Está bien edificada sobre qué? Sobre la piedra, que es Cristo, ¿sí? No podemos dejarle que un hombre con sentimientos que van y vienen, como el del Pedro y como el nuestro, que la iglesia sea edificada en él, porque en cualquier momento se cae el fundamento, hermano, eso no puede ser.
Y además Pedro entendió que él no era la piedra. Primera de Pedro 2:6. Vamos a ver qué dice Pedro de la piedra. Él se reconoce como una piedra en todo el edificio de Dios. ¿Cómo nos reconocemos cada uno de nosotros que somos una piedra en el edificio de Dios? Primera de Pedro 2, versículo 6, vamos a leer la versión de Nácar Colunga, versión católica. Por lo cual en las Escrituras se lee: he aquí yo pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Para vosotros, pues, los creyentes, es honor, mas para los incrédulos, esa piedra desechada por los constructores y convertida en cabeza de esquina, es piedra, es Petra, de tropiezo y roca de escándalo, rehusando creer, vienen a tropezar en la palabra, pues también a eso fueron destinados. ¿Sí? Entonces, Cristo es colocado como la piedra, y el que no crea en él, ¿qué pasa? Tropieza en esa piedra. ¿Sí? Pero aquí sigue diciendo Pedro que la piedra no es él, que la piedra es alguien más. Quiero leerles el libro del hermano Gino, Asuntos Eclesiásticos, página 74-76, donde él da un breve resumen acerca de lo que él investigó de los padres antenicenos sobre la declaración de Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Refiriéndose a aquella revelación del Hijo que Pedro había confesado, la piedra sobre la que Jesús edifica su iglesia no es Pedro, sino aquella confesión revelada directamente del Padre acerca de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tal confesión de Jesús que nos revela el Padre nos liga a este cual fundamento. Esto fue lo que hizo Simón Bar Jonás, una piedra del edificio edificado sobre el fundamento. Cristo Jesús, que le reveló al Padre y que él le confesó. Esa misma confesión nos hace también a nosotros piedras vivas para ser edificados sobre la misma roca sobre la que Pedro es edificado, hermanos. Amén. Esta exégesis que presenta la roca sobre la que es edificada la iglesia como el Hijo revelado y confesado es la central y más abundante del testimonio de la interpretación patrística. El profesor Lanoy de la Soborna, París, dio a conocer el resultado de la investigación. 8 de los padres de la iglesia interpretaban la roca como todos los apóstoles. 16 lo interpretaban como simplemente Cristo. 17 como Pedro. Y 44 como la fe que confesó Pedro. O sea que se consultaron 68 padres antenicenos y la mayoría dice que la confesión de Pedro es sobre lo cual se edifica la iglesia. Incluso Agustín de Hipona, en sus retractaciones a los 74 años de edad, se retracta de haber enseñado en su juventud a Pedro como la roca y presenta más bien a quien Pedro confesó. ¿Sí? Bueno, entonces ya miramos que efectivamente, exegéticamente y etimológicamente, la piedra no es Pedro, es la confesión que da Pedro sobre la cual se edifica la iglesia. Ahora el otro aspecto: las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? Entonces ellos aplican solo ese texto para poder concluir que Pedro es el Papa, el primer Papa. Ya estuvimos mirando en la primera reunión cómo surge eso, a causa de que surge la primacía del obispo y que llega a ser Papa, el de Roma. Mateo 16-19, Nácar Colunga, vamos a leer. Volvamos ahí donde estábamos y leamos el versículo 19, donde dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, el primer aspecto: yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es este asunto de que a Pedro se le darían las llaves del reino de los cielos? Muchos artistas han pintado en el cielo a Pedro en la puerta de la entrada al reino de los cielos con una llave, literalmente, ¿cierto? Pero no es así. Vamos a ver qué significa la llave. La llave sirve para abrir puertas, y efectivamente es puerta para el reino de los cielos. Entonces vamos a ver Pedro cuando utilizó las llaves que se le dieron, porque habla en plural. No habla la llave, hubiera sido una, habla la llave, entonces mínimo habían dos. ¿Sí? Vamos a mirar. Hechos 2, versículo 38. Vamos a ver la versión de Nácar Colunga.
Hechos 2, versículo 38, esta es la predicación de Pedro en Pentecostés hasta que llega al versículo 38. Hechos 2, versículo 38. Pedro les contestó, arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pasemos al 41. Ellos recibieron su palabra y se bautizaron y se convirtieron aquel día unas 3,000 almas. Y perseveraban en oír la enseñanza de los apóstoles y en la unión, en la fracción del pan y en la oración o en el partimiento del pan. Y ahí donde dice la unión es la comunión. Entonces, ¿qué pasó acá? Pedro abre las llaves para los judíos. Abrió las llaves por medio de la predicación. Ese día 3,000 personas judías de nacimiento que vivían, judíos de nacimiento, y los que eran judíos que habían nacido en otras regiones venían a adorar, porque todos los que estaban ahí venían a adorar al Dios de Israel en la fiesta de Pentecostés. Entonces, en esa predicación que dio Pedro, ahí se abren las llaves del reino de los cielos para los judíos, primeramente, ¿sí? Y pasemos a mirar la segunda parte donde se abren las llaves, Hechos 10, versículo 44. Para los hermanos que quieran leerlo, Hechos 10 del 34 al 48 habla toda la historia de Cornelio, el gentil. ¿Recuerdan? Ok. Entonces vamos a mirar cuándo Pedro utilizó la otra llave para abrir el reino de los cielos. Y a través de Pedro, efectivamente la predicación de Pedro con todos los apóstoles, porque cuando dice, la escritura dice en Hechos 2, se levantó Pedro con los 11. O sea, es un colegiado de los apóstoles. Aunque era Pedro hablando, estaba juntamente en comunión con todos sus hermanos los apóstoles, ¿sí? Y estaban en común acuerdo en lo que decían. Hechos, vamos a leer el versículo 44, 10:44. Aún estaba Pedro diciendo estas palabras cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra. Quedando fuera de sí los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, de que el don del Espíritu Santo se derramase sobre los gentiles, porque les oían hablar en varias lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro tomó la palabra. ¿Podrá acaso alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Ves? Entonces, por la predicación de Pedro, en la casa de un gentil se abren las llaves del reino, la puerta, con las llaves que se le dieron al reino de los cielos a los gentiles. Y él lo dice ahí en Hechos 15:7, vamos a leerlo, de la Biblia de Jerusalén. Él dice, hablando en relación con lo que experimentó en la casa de Cornelio. Hechos 15:7, Biblia de Jerusalén. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y le dijo, hermanos, vosotros sabéis ya que desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. ¿Sí ves? Entonces fue Pedro el que fue utilizado para poder abrir el reino de los cielos a los gentiles. Entonces por eso ahí se ve donde dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿cierto? Con Pedro predicándole a los judíos y predicándole a los gentiles, hermano. Y el otro aspecto cuando dice, y cuando atares en la tierra, será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Vamos a leer Mateo 18:18. Hermano, esta frase que acabamos de decir no solamente se la dijo a Pedro, se la dijo a todos los discípulos, a los apóstoles. Vamos a leer Mateo 18:18. Le viene hablando a los discípulos. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Sí ves? Entonces, este asunto de atar y desatar no se lo dio solamente a Pedro, se lo dio solamente a todos los discípulos y a todos los apóstoles. ¿Sí? Entonces no podemos hacer una doctrina acerca de un hombre porque Dios le dijo una frase cuando también se la dijo a los otros. Entonces yo pensaría que lo mismo que se le aplicó a uno debería aplicársele a los otros. ¿Sí? Okay. Vamos a mirar la infalibilidad papal.
Vamos a leer el libro Hechos acerca del catolicismo romano de John Hackenberg y John Weldon, página 34. La Iglesia Católica enseña que cuando un papa habla es cátedra desde su silla o con autoridad. Eso lo dice Broderick en Enciclopedia Católica, página 203. Es infalible en los asuntos de fe y moral. La infalibilidad papal se definió y se promulgó oficialmente el 18 de julio de 1870. O sea que antes de 1870 no estaba legítimamente autorizada la infalibilidad papal. Ya se había hablado, algunos papas trataron de introducirla, pero ya se colocó como oficial. En el primer concilio vaticano, eso lo dice Broderick en Enciclopedia Católica. Lo que esto quiere decir es que durante 1870 años la Iglesia Católica no había enseñado oficialmente que el Papa fuera infalible. Y fue solamente hasta 1870 que eso llegó a ser dogma. Vamos a leerlo. Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 891. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. O sea, no se equivoca. Pero cuando nosotros vemos la historia de los papas, vemos que un papa contradijo a otro constantemente, ¿cierto? Un tratamiento exhaustivo del Vaticano I se puede encontrar en la obra escrita por August Bernhard Hasler, titulada ¿Cómo se hizo infalible el Papa? Hasler sirvió durante 5 años en el Secretariado del Vaticano para la Unidad Cristiana, oficina en la que se le permitió el acceso a los archivos del Vaticano. En estos descubrió documentos de crucial importancia sobre asuntos relacionados con el Concilio Trentino, los cuales jamás habían sido estudiados anteriormente. Como resultado de su investigación, este erudito católico, no es evangélico, cuando escribe es erudito católico, concluyó lo siguiente: cada vez se hace más evidente, de hecho, que el dogma de la infalibilidad papal no tiene ningún fundamento, ni en la Biblia, ni en la historia de la Iglesia durante el primer milenio. De modo que el camino está limpio para hacer una revisión de este concilio y a la vez escapar de una situación que tanto histórica como teológicamente se hace cada día más indefendible. ¿Sería esto demasiado pedir para la Iglesia? ¿Podría admitir esta vez que el concilio se equivocó en 1870, el Vaticano I, y tomó la decisión equivocada? Eso lo dice Augusto Bernhard Hasler en su libro que se llama ¿Cómo apareció el poder papal? Y también otro libro que se llama Pío IX y la política de persuasión. De acuerdo con la doctrina católica, el Papa es infalible en materia de doctrina, fe y moral. La Biblia declara que todos somos pecadores, nadie es perfecto o es infalible. ¿A dónde? Romanos 3, versículo 23. Porque la escritura en estos días leíamos que si alguno dijere que no tuviese pecado hace a Dios mentiroso. Y para no errar, ser completamente infalible, tiene que ser Dios. Ese no se equivoca. Nosotros constantemente nos estamos equivocando. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, incluso el Papa, o sea, todos va ahí incluido el Papa, y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Además, Pablo consideró necesario reprender severamente a Pedro, el primer papa. No porque este fuera infalible, porque había actuado mal. Gálatas 2, versículo 11. Pues si Pedro era el primer papa y ellos dicen que el papa es infalible, entonces Pedro no se podía equivocar en las decisiones que tomaba y en lo que presentaba. Pero por lo que pasó acá, se equivocó. O sea que el primer papa de ellos sí es falible.
Gálatas 2:11, pero cuando Cefas vino a Antioquía, en su misma cara le resistí, porque se había hecho reprensible. Esto lo dice la versión Nácar Colunga. Y el versículo 13, vamos a leerlo, de Dios habla hoy. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Pedro llegó a Antioquía, ¿sí? Con algunos judíos, se juntaba con los hermanos gentiles, pero cuando Jacobo, que tenía la primacía en esos momentos en Jerusalén, envía judíos a Antioquía, y Pedro ve a los judíos, ya no se junta con los hermanos gentiles, se va. Entonces Pablo se dio cuenta y le dice, eso no es de acuerdo a la verdad, estás haciendo acepción de personas. Entonces por eso dice, lo reprendí cara a cara. Y entonces, ¿qué pasó con el primer papa? El papa, el vicario de Cristo. Hay un libro que se llama Conociendo el Catolicismo Romano, páginas 23-24. Es el papa vicario o sustituto de Cristo en la tierra, con poder universal sobre la iglesia. Artículo, Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 882. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena y suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Y el artículo 891, el romano pontífice como pastor y maestro supremo de todos los fieles. Listo. La palabra nos revela que ya alguien más ocupa el lugar del vicario de Cristo en la tierra, que lo representa. Vamos a leer las escrituras. Juan 14:25. Vamos a leer la versión Bover Cantera. Vamos a ver entonces quién es la persona que ocupa esta posición. Juan 14:25. Estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Paráclito, dice esta versión, en la Biblia textual dice Paracleto, y en Reina Valera 60 dice el Consolador. Mas el Paráclito Consolador, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que yo dije. Y sumémosle con Juan 16:12. Si hay alguien que sustituye a Cristo en la tierra en estos momentos, es el Espíritu, que está haciendo la misma obra que Cristo hizo por el Espíritu Santo. Muchas cosas tengo que deciros, mas no podéis llevarlas ahora. Pero cuando viniere aquel, aquí es una persona, aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. Y volvamos a Juan 14:16, a ver la versión de Nácar Colunga. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito, que estará con vosotros para siempre. Entonces, hermanos, se ve que el Papa ha usurpado una posición reservada para el Espíritu Santo. El que es representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, no es ningún hombre, porque el Espíritu es el que es utilizado para llevarnos a toda la verdad. Él es el que nos enseña, la Escritura dice en 1 Juan que tenemos la unción y Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, efectivamente, el Papa está tratando de usurpar el puesto del Espíritu Santo. Ese es el verdadero vicario de Dios en la tierra. Otro aspecto del Papa. Papa, cabeza de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 937. El Papa goza por institución divina de una potestad suprema, plena, inmediata y universal para cuidar las almas. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de a quién se le ha dado toda potestad. Colosenses 2, versículo 9. Colosenses 2:9. Pues en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y estáis llenos en Él, que es
la cabeza de todo principado y potestad. Aquí vemos a Jesús como cabeza de toda potestad. Ahora, vamos a leer Mateo 28 y vamos a mirar a quién se le dio toda potestad. En ningún momento dice que es a Pedro que se le dio toda potestad. Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces la Biblia en ningún momento dice que a un hombre singular y particular se le ha dado toda potestad, sino a un hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. ¿Sí? Y ya leímos que Él es la cabeza, volvamos a leer, vamos a sumarle otro texto, Efesios 5, 23. Y vamos a ver qué dice la Escritura, que quién es la cabeza de la iglesia. Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia y el Salvador de su cuerpo. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿El Papa o Cristo? ¡Cristo! No hay ningún registro bíblico que muestren que un hombre es la cabeza de la iglesia. Es absurdo y no hay Biblia para eso. La Biblia reiteradamente nos dice que la cabeza es Cristo y que a Cristo se le dio toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, hermano. No a ningún hombre mortal como nosotros. Mateo 23, 9. En el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica, en el prólogo 2, tiene un subtítulo que se dice transmitir la fe, la catequesis. Y dice en el versículo 10 de ese libro, mire cómo dice: el Santo Padre Juan Pablo II. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a mirar qué dice la Biblia de uno llamarle a alguien santo o padre. ¿Sí? Ahora, nosotros hemos dicho que nosotros somos santos, cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra, ¿sí? Pero no en un sentido de exaltación, y ellos lo utilizan en el sentido de exaltación. ¿Sí? Vamos a mirar Mateo 23, 9, de la versión Bover Cantera, dice: y entre vosotros a nadie llamaréis sobre la tierra, y entre vosotros a nadie llaméis padre sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, el celestial. ¿Sí? Entonces, a nadie podemos llamar nosotros Padre, mucho menos Santo. ¿A quién se le llama Santo? Apocalipsis 15, 4. Apocalipsis 15, versículo 4. Es una alabanza que hemos cantado muchas veces. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo el Papa es santo. No, porque solo tú eres santo, amado Elohim. ¿Cierto? Entonces, el que es santo es Dios y el que es Padre es Dios. No ningún santo Padre, un hombre, atribuyéndole títulos que solo se le atribuyen a Dios, hermano. Entonces, robarle la gloria a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios. Ama, en la Escritura tú no encuentras aparte ni arzobispos, ni papas. Existen sacerdotes, pero no de oficio, ¿sí? Como por ejemplo, en la iglesia existen dos oficios o cargos, obispos y diáconos. En la iglesia no existe el cargo de sacerdote. Existe el sacerdocio universal de los creyentes. Todos somos sacerdotes, ¿sí? Pero no por oficio o por cargo, porque el Señor nos constituyó a nosotros sacerdotes por su sangre, ¿cierto que sí? Entonces en la iglesia no hay ni arzobispos, ni papa, ¿sí? No hay un gobernante de los obispos, ni un gobernante de toda la iglesia universal. Cada iglesia tiene sus autoridades establecidas, que son los ancianos, la máxima autoridad de una iglesia. No hay un anciano que gobierne sobre otras iglesias. Hay obreros que trabajan en regiones y si los ancianos quieren consultarle
sobre decisiones, y si ellos quieren recibir esas decisiones, pero no pueden gobernar. Nadie gobierna sobre otra iglesia. No hay una iglesia madre gobernando sobre las otras, antibíblico. No hay Biblia para eso. El Papa dice que es mayor que los demás. Los discípulos preguntaron quién era el mayor. Vamos a Mateo 18:1 de la Biblia de Jerusalén. Mateo 18, versículo 1. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿quién pues es el mayor en el reino de los cielos? Pues si Pedro era el Papa, era el mayor entre ellos, ¿por qué los discípulos le preguntan a Jesús? Pues yo creo que pregunta porque no sabían quién era el mayor en el reino de los cielos, ¿cierto? Pedro no le permitía que se le arrodillaran, el Papa sí. Hechos 10, versículo 25. Estamos contrastando lo que es el Papa, lo que hace y lo que han dicho de él, con lo que es, lo que han dicho y lo que hemos visto de los apóstoles, y sobre todo Pedro, porque lo utilizan como figura. Hechos 10, versículo 25. Así que entró Pedro, Cornelio le salió al encuentro y postrándose a sus pies le adoró. Donde hubiera sido el Papa que tenemos hoy, lo hubiera dejado hasta que le bese el anillo. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro le levantó diciendo: levántate, yo también soy hombre, hermano. Tan diferente lo que dice la Biblia, hermano. Papas colocan la tradición a la par de las escrituras. Pedro no. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Y tenemos aún algo más firme, a saber, la palabra profética, a la cual muy bien hacéis en atender como una lámpara que luce en un lugar tenebroso, hasta que luzca el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Reina Valera dice: tenemos la palabra profética más segura. Entonces, para Pedro, lo más seguro no era la tradición, lo más seguro era ¿qué? La palabra. ¿Sí? A diferencia de los papas, que lo más seguro es la tradición, y luego le añadimos la escritura. Si concuerda, entonces le dicen amén. Pero Pedro tenía otro pensamiento diferente. Lo más seguro es la palabra profética. Eso es lo más seguro, las sagradas escrituras. En resumen, Pedro nunca actuó como papa, vistió como papa, habló como papa, nunca escribió como papa, nunca el pueblo se dirigió a él como papa. ¿Por qué? Porque no era papa, hermano. ¿Sabe qué era Pedro? Apóstol. Pedro no era papa, pero era apóstol, hermano. Qué lejos está esa doctrina de la Biblia. Sin embargo, dicen los católicos romanos que Pedro sufrió el martirio en Roma después de un pontificado de 25 años. Si aceptamos el año del 66 después de Cristo como fecha de su martirio, que es más o menos donde lo colocan, esto indicaría que él fue obispo de Roma del 41 al 66. Pero en los años 44, Pedro se hallaba en el concilio de Jerusalén, Hechos 15. Cerca del 53, Pablo se reunió con él en Antioquía, Gálatas 2:11. Y cerca del 58, Pablo escribió una carta a los cristianos en Roma, en el cual envía saludos a 27 personas y no saluda al Papa. ¿Por qué será? Porque Pedro no estaba ahí, hermanos. Esto es tradición. Vamos a considerar otro aspecto que está relacionado también con los papas. Matrimonio de los obispos, de los sacerdotes y del Papa. Celibato. Conozcamos el Catolicismo Romano, página 83, dice, vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 1579. Todos los ministros ordenados, y presten atención que es para los ministros ordenados. A los feligreses no se le pide nada de esto. ¿Es a quién? Los ministros ordenados. De la Iglesia Latina, exceptuando a los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos.
El celibato es un signo de una vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la iglesia, aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. ¿Es el celibato un sacrificio que Dios requiere a sus siervos o es tradición de los hombres? Vamos a leer un texto. Hebreos 13, versículo 4. Lo que dice la Biblia. Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio. Entonces la pregunta sería, ¿incluye esta frase a los líderes religiosos como los sacerdotes, como los obispos y como los papas? Ellos dirían que no, pero nosotros por la Escritura vamos a decir que sí. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia habla de que los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento debían tener mujer. Vamos a ver, 1 Timoteo 3:1. Hermano, quieren decir que para servir mejor al Señor se hace soltero, pero si supieran que para la configuración de la muerte de Cristo es necesaria la cruz, y si supieran que en un hogar es una fuente inagotable de cruz. 1 Timoteo 3:1, Nácar Colunga. Verdadero es el dicho, si alguno desea episcopado, Reina y Valera 60 dice obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿y qué más? Marido de una sola mujer. O sea, tiene que estar casado, pero en el momento que lo nombren anciano no puede tener más de una mujer. Una sola, ¿cierto? Sobrio, prudente, morigerado, dice esta versión, hospitalario, capaz de enseñar. Y pasemos al versículo 12. Los otros líderes de la iglesia, los diáconos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, otra vez. Que sepan gobernar a sus hijos y a su propia casa. Los sacerdotes del Antiguo Testamento también tenían libertad para casarse. Y por lo general ellos se casaban, ¿cierto? Y los líderes del Nuevo Testamento, en la iglesia del Nuevo Testamento también tenían esposa. Y vamos a mirar que hubo un papa casado. Ahí vienen ¿cuál? Pedro. La Iglesia Católica Romana sostiene que Pedro fue el primer obispo de Roma y el primer papa. Sin embargo, vemos claramente que él era casado. Para los católicos se dan cuenta, pocos católicos se dan cuenta que Pedro, su primer papa, fue un hombre casado. Mateo 8:14 de Nácar Colunga. Mateo 8, versículo 14, Nácar Colunga. Entrando Jesús en casa de Pedro, vio la suegra de este que yacía en lecho con fiebre. Bueno, aquí entre nosotros al menos conocemos personas que son apellido con suegra, ¿sí? Pero en Pedro se está hablando sí de la suegra, literal y físicamente. Marcos 1:30, Marcos 1:30 de Nácar Colunga. Marcos 1:30. Amén, hermanos. Marcos 1:30. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre e inmediatamente se lo dijeron. 1 o 2 testigos. Y terminemos ese aspecto con 1 Corintios 9:5. Vamos a leerlo de la Biblia textual, que nos es un poco más clara en esa traducción. 1 Corintios 9:5. Dice Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana como esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, que no era pecado, ni mal visto a los ojos de Dios, que un apóstol consiguiera esposa, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda adecuada. Thomas Haynes, en la página 24 de su libro Respuesta a mis amigos católicos, dice, esta orden fue impuesta a los sacerdotes católicos romanos por algunos sínodos y por el concilio latrense de 1139, básicamente para eliminar el nepotismo. ¿Qué es eso? Favorecimiento a los familiares.
en la iglesia romana, la que controlaba gran cantidad de propiedades que algunos de los sacerdotes preferían legar a sus hijos. ¿Ustedes sí ven por qué? ¿Quieren que sean solteros? ¿Será que porque la iglesia católica no quiere pagar millones de dólares que costaría cada año sostener a las familias de los sacerdotes y de las monjas? ¿O será que de pronto un sacerdote con esposa lo deja y tiene que darle la mitad de los bienes? Desde el principio el plan de Dios siempre ha sido que los hombres tengan su esposa, hermano. Poco tiempo después de crear a Adán, el primer hombre le dice en Génesis 2:18, y dijo Yahvé Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le dé ayuda adecuada, hermano. Dios solo no expresa su aprobación para el matrimonio, sino que nos dice una advertencia que vamos a ver en 1 de Timoteo 4:1. Vamos a leerlo de la versión Dios habla hoy. 1 de Timoteo 4:1. Póngale cuidado a este texto, hermano. Pero dice el Espíritu claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores, cuidado, y enseñanza que vienen de los demonios. Entonces, espíritus engañadores y enseñanza que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita, mentirosa, cuya conciencia está marcada con hierro de sus malas conciencias, de sus malas acciones. Versículo 3. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman, dándole gracias a Dios. ¿Sí ven? ¿Qué hacen los espíritus engañadores y espíritus y enseñanzas de demonio? Prohíben casarse. La Biblia es clara, ¿cierto? En 1934, esto que vamos a leer lo dice Alberto Rivera, ¿sí? En 1934 en Sevilla, España, y en Madrid, en 1932, en excavaciones en templos católicos se descubrieron tumbas subterráneas secretas donde encontraron esqueletos de bebés, que probablemente eran de monjas que habían quedado embarazadas. Los gobiernos de los presidentes Aznar y Manuel Azaña demandaron una investigación de todos los monasterios, conventos, escuelas católicas y edificios de la iglesia en España. A la foto que tiene Alberto coloca el convento de las monjas y el lugar del seminario de los varones, y entre la mitad es que encuentran los restos de los esqueletos de los bebés. Relaciones sexuales permitidas en el matrimonio. 1 de Corintios 7:3 de Biblia de Jerusalén. ¿Acaso es pecado que unos esposos tengan relaciones sexuales? No, porque Dios le dijo a Adán, multiplicados y fructificados. Y antes de pecar, ¿cierto? Antes de pecar. 1 Corintios 7:3. Que el marido cumpla con el deber con la mujer, de igual modo la mujer con su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No nos neguéis uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por poco tiempo, para darnos a oración, luego volver a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Entonces, Dios dice que la mujer no es dueña de su cuerpo, que el hombre no es dueño de su cuerpo, y que no se nieguen por mucho tiempo, a no ser que sea para la oración, porque Satanás los puede tentar. ¿Por qué? Por incontinencia, ¿cierto? Ahora hablemos del don de continencia. Ahí él mismo en el versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don. La palabra griega para don es carisma, su propio carisma de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a la viuda que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo era Pablo? Pablo pareciera que no estuvo casado, ¿cierto? Pero si no tiene don de continencia, o sea, si usted carece de dominio propio para poder tener esposo o esposa, entonces más bien cásese, ¿sí? Entonces mire que esto se hace para poder estar sin casarse, debe ser algo que Dios le ha dado, don de continencia.
tiene dominio sobre los deseos de la carne y no tiene necesidad de tener esposo y esposa. Pero si los seminaristas les gustan las mujeres, son enamorados, pues no tienen el don de continencia y en cualquier momento van a caer en relación con ese aspecto. Y por eso es que hoy se ve tanto problema, hermano, en ese aspecto, porque no hay un don, no hay algo real en el interior de estas personas. Y en cualquier momento, en el mejor de los casos, se casan. Y en el peor de los casos hemos visto las atrocidades que se cometen. Entonces, esto tiene que darse y se da. ¿Por qué? Porque Pablo lo tenía y porque los 144,000 lo tenían. Vamos a ver Apocalipsis 14:4. Apocalipsis 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entonces sí hay un don de continencia que se puede dar, pero tiene que ser dado, hermano. No voy a hacerlo porque me gusta, porque me parece. Debes estar consciente de que efectivamente Dios te dio ese carisma, ese dominio propio para poder vivir una vida así. Si no, en cualquier momento vas a salir de donde estás, vas a salir de ese testimonio que tú quieres dar. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Y sumémoslo con Mateo 19:12. Mateo 19:12. Viene hablando el Señor Jesús con los apóstoles, ¿sí?, acerca del asunto de matrimonios y divorcios, y llega al versículo 12 y le dice: porque hay eunucos que nacieron del vientre de su madre, estoy leyendo la versión de Carcolunga, hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se han hecho tales por amor del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Entonces aquí hay 3 eunucos. Uno, que nacieron así del vientre de su madre, ¿sí? Otros que los hombres los hicieron eunucos. Entonces aquí en la escritura, muchas veces cuando habla de eunucos se refiere a 2 cosas. Una, cuando había en el Antiguo Oriente, los hombres que tenían harén contrataban eunucos y los castraban para que no pudieran tener relaciones con ninguna de sus mujeres. Pero también se le llamaba eunuco a un principal de un rey que estaba a cargo de todos sus tesoros y de toda su gente, como lo es el caso del que venía hablando con Felipe. ¿Recuerdan? El eunuco estaba sobre todo las riquezas de la reina, ¿cierto? Y hay algunos que se hacen así por amor del reino de los cielos. O sea, yo quiero quedarme célibe por causa del reino de los cielos. Pero ¿cómo hay que quedarse? Tiene que tener el don, ¿sí? Tiene que tener el don para hacerse por causa del reino de los cielos, ¿cierto? Entonces los que no se casaron no se sentían más santos o consagrados al Señor por vivir célibes. Además, Pablo dice enfáticamente que es apostasía prohibir el matrimonio. Ya lo leímos en 1 Corintios 4:1. Y terminemos con confesiones auriculares o confesiones sacerdotales. Llegó a ser doctrina oficial en 1225. Artículo del Catecismo de la Iglesia Católica 1493. El que quiera obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha confesado aún y de los que se acuerda tras examinar cuidadosamente su conciencia. Artículo 1456. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Y el libro de Ludwig Off, Dogma, Fundamentos del Catolicismo, la confesión es la autoacusación de los pecados hechos por el penitente con el fin de obtener el perdón en virtud del poder de las llaves. ¿Sabe cuáles llaves? Las que le dieron a Pedro. La confesión sacramental de los pecados la manda Dios y es necesario para salvación. Nada más alejado de la Biblia. No hay Biblia para eso. Vamos a leer Hechos acerca del catolicismo romano por John Hackenberg y John Weldon, página 19-20.
La confesión sacerdotal es dictada por las órdenes santas, aunque a menudo se pierde entre los fieles. La Iglesia Católica ha puesto bien claro que en la confesión personal de los pecados, el sacerdote no tiene autoridad intrínseca para perdonar pecados. Su única autoridad deriva del hecho de que él es un representante de Cristo y de que Cristo está obrando a través de él. Así que cuando un sacerdote afirma, te absuelvo, no quiere decir que él por sí solo está absolviendo a la persona de sus pecados. Cristo lo hace a través de él. Sin embargo, se dice que la confesión sacerdotal es necesaria para la salvación. Además, por el hecho de que Cristo personalmente está obrando a través del sacerdote, a quien se lo puede llamar otro Cristo, su absolución es tan válida como si hubiera sido hecha por el mismo Cristo. Esto aparece en un libro que se llama Evangélica Perspectiva y Contemporánea del Catolicismo Romano. Hermano, la escritura dice en Mateo 6:9, vamos a leerlo, de la Nácar Colunga. Primero, ¿a quién debe dirigirse nuestra oración? El Padre Nuestro lo enseña, oraréis así, Mateo 6:9. Pues así pues habéis de orar, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y vamos a sumarlo pero con el de Lucas, Lucas 11, versículo 4. Lucas 11, versículo 4, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Entonces, en esta oración del Padre Nuestro, el Señor nos enseña a orar al Padre que está en los cielos, y a ese mismo Padre que está en los cielos le confesamos nuestros pecados, ¿cierto? En esta oración el Señor Jesucristo mismo nos enseña a orar a Dios el Padre y a pedirle perdón. Nosotros confesamos nuestros pecados directamente a Dios el Padre porque es la forma en que Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar. Esta era la forma en que los cristianos confesaban sus pecados en los primeros siglos de la iglesia. Vamos a leer qué dice la Escritura. Salmo 130, versículo 1. Y ya vamos terminando para llegar a una historia de las confesiones auriculares. Salmo 130, versículo 1. Cántico gradual. De lo profundo, oh Yahvé, clamo a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En la ley nunca se ve ningún israelita confesando los pecados al sacerdote para que lo absuelva. Pasemos al Salmo 32:5. Aquí nos explica claramente a quién hay que confesarle nuestro pecado, ¿sí? Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de la confesión de pecados. Salmo 32:5 de Nácar Colunga. Te confesé mi pecado y no oculté mi iniquidad. Y dije, confesaré a Yahvé mi pecado, y el sacerdote lo perdonó. No. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amén. Entonces nosotros le confesamos nuestros pecados al Señor y el Señor nos perdona, ¿sí? También la Escritura nos habla de algo más acerca del perdón mutuo. Pero antes vamos a ver Marcos 2:7 de Nácar Colunga. Marcos 2:7, Nácar Colunga. El Señor le había dicho a un enfermo, tus pecados te son perdonados, ¿recuerda? Versículo 7, los fariseos dicen dentro de sí, ¿cómo habla así y blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, los mismos judíos reconocían que solo Dios podía perdonar los pecados, pero lo que no sabían los fariseos es que ese que estaba perdonando los pecados era Dios. Por eso decía, tus pecados te son perdonados. No conocían la divinidad del Señor. Hechos 8:22 de la Biblia de Jerusalén. ¿Recuerdan el caso de Simón el Mago? Que él vio que mediante el Espíritu Santo se hacían prodigios y señales. Y él quería ese poder. Y ofreció dinero para que le dieran ese poder. Esto se llama el pecado de la simonía, ¿sí? Entonces, el versículo 22, Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor a ver si te perdona ese pensamiento de tu corazón.
Si hay una confesión sacerdotal en la Biblia, ¿por qué le dijo, confiésame los pecados para yo poder absolverte? No, arrepiéntete y confiésale a Dios para ver si Dios te perdona los pecados. Es clara la escritura, ¿cierto? Juan 20:21 de la Biblia de Jerusalén. Y vamos a ver entonces el texto que ha sido muy controversial, donde dice que a quien le perdonare los pecados le serán perdonados. Vamos a ver. Juan 20, versículo 21. Aquí Cristo en resurrección hace esto que vamos a leer acá. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y dijo, recibí el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados le quedan perdonados y a quienes se los retengáis le quedan retenidos. Este texto pareciera indicar que hay un perdón de pecados, ¿cierto? Pero como nosotros no podemos hacer doctrinas de un versículo, sino que tenemos que sumar la palabra, tenemos que mirar cómo viene ese perdón de pecados. Cómo Pedro iba a perdonar los pecados, en este caso utilizando a Pedro. Y ya miramos un ejemplo, ¿sí? Pedro no le perdonó directamente a Simón, sino que le dijo arrepiéntete y confiésale a Dios tu pecado. Entonces vamos a ver cómo se perdona el pecado. Lucas 24:46. Ahí los discípulos y la iglesia están recibiendo autoridad para declarar lo que hace Dios cuando una persona acepta o rechaza a su hijo. Hermano, es el mensaje del perdón. Es el mensaje del perdón del que está hablando el Señor Jesucristo. Lucas 24:46. El Señor nuevamente apareció en resurrección, les dijo, así está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar entre los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados. Reina Valera 60 dice el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Entonces, Cristo estaba hablando que nosotros debíamos llevar el evangelio a las personas para que las personas se arrepintieran y sus pecados les fueran perdonados, no de confesar nuestros pecados a un hombre, hermano, ¿sí? Entonces, tú llevas el evangelio y la persona recibe el evangelio, los pecados le son perdonados. Pero si tú le llevas el evangelio y no recibe el evangelio, sus pecados son retenidos, no son perdonados, ¿sí? Porque son perdonados cuando aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es el llevar el mensaje del perdón, la manera en que se le perdonan los pecados, porque nosotros no tenemos autoridad de perdonar nada. Antes nosotros tenemos que pedirle siempre al Señor que nos perdone primeramente a nosotros, hermano. Primera de Juan 1:9, de Nácar Colunga, y terminamos con Santiago Jacobo 5:16. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Entonces, ¿a quién es la confesión de pecados? A Él, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Él sabe cómo perdonarnos. El sacerdote no sabe cómo perdonarnos. Y Santiago Jacobo 5:16, con esto terminamos este aspecto. Santiago Jacobo 5:16, confesaos pues mutuamente vuestros pecados y orad los unos por los otros para que seáis curados o sanados. Entonces, cuando hay una falta entre nosotros nos acercamos, hermano, he pecado contra ti en esto, ¿cierto? Para que podamos ser sanados y perdonados, pero no para que Él me perdonará naturalmente, pero el que quita mi pecado y lo limpia es el Señor, ¿cierto? Okay. Entonces le confesamos los pecados a Dios y a nuestros hermanos, pero no en el confesionario, ¿ok? No tenemos un lugar que se llame confesionario aquí para confesarnos los unos a los otros. La confesión a los sacerdotes y el perdón de los pecados no es bíblica, por eso no fue mencionado por ninguno de los padres de la iglesia, hermano. Y nunca nadie se confesó ante un apóstol, eso tampoco tú lo ves en la escritura. En el libro Babilonia, Misterio Religioso, páginas 182 y 183 dice, en el confesionario jovencitas y mujeres declaraban sus deseos y debilidades, y de ahí que frecuentemente los sacerdotes solteros escogían sus víctimas y siguen haciéndolo hasta el día de hoy. Hay un libro, quiero leer la historia en un libro que en algún momento yo leí, cuando estuve en alguna visita en Venezuela. Una hermana me regaló unos libros, me prestó uno y me regaló uno. Me prestó un libro que se llama
La historia secreta de los jesuitas de Edmond Parris, me prestó un libro que se llama El sacerdote, la mujer y el confesionario, y me prestó varios libros acerca de Alberto Rivera. Y leímos el libro El sacerdote, la mujer y el confesionario. Cuando estábamos leyendo esto, recordamos una historia que queremos compartírselas, hermanos. Amén. Vamos a leer el libro El sacerdote, la mujer y el confesionario. Voy a leerle 4 subtítulos del contenido. Capítulo 2. La confesión auricular, un profundo abismo de perdición para el sacerdote. Capítulo 3. El confesionario es la moderna Sodoma. Capítulo 4. Como el voto del celibato de los sacerdotes es aliviado por la confesión auricular. Capítulo 5. La mujer altamente educada y refinada en el confesionario. Lo que le sucede después de su rendición incondicional, su ruina irreparable. Vamos a leer. Muchos serían los grandes tomos. Este libro es de Charles Chiniquy. Es sacerdote jesuita que vivió en el tiempo de Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln era abogado en ese entonces y lo defendió contra los jesuitas que habían colocado una demanda contra él. Entonces escribió este libro y también tiene otro muy bueno, ojalá lo puedan conseguir, se llama 50 años en la iglesia de Roma, de Charles Chiniquy. Muchos serán los grandes tomos que tendría para escribir si publicara todo lo que mis 25 años de experiencia en el confesionario me ha enseñado sobre la inexpresable corrupción secreta de la mayor parte de las así llamadas damas respetables, quienes se han rendido incondicionalmente en las manos de sus santos confesores. Pero el siguiente hecho será suficiente para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír y una inteligencia para entender. En un pueblo junto al río San Lawrence vivía un rico comerciante. Él era joven y se casó con una sumamente encantadora, rica y dotada dama. Unos pocos años después de su casamiento, el obispo destinó a aquel pueblo a un joven sacerdote realmente admirable por su elocuencia, celo y amables cualidades. Y el comerciante y el sacerdote pronto se conectaron por los lazos de la más sincera amistad. Muchas y largas eran las horas que la mujer acostumbraba a pasar junto a su padre espiritual para ser purificada y esclarecida por sus piadosos consejos. El esposo, que era un buen católico romano, bendijo a Dios y a la Virgen María porque tenía el privilegio de vivir con semejante ángel de la piedad. Nadie tuvo la mínima sospecha de lo que estaba sucediendo bajo aquel santo y blanco manto de la más exaltada piedad. Nadie, excepto Dios y sus ángeles, podían oír las preguntas hechas por el sacerdote a su bella penitente. Las respuestas dadas durante las largas horas de conversación privada en la casilla del confesionario. Nadie excepto Dios podía ver los fuegos infernales que estaban devorando los corazones del confesor y su víctima. Por casi un año el joven sacerdote y su paciente espiritual disfrutaron en aquellas conversaciones íntimas y secretas de todos los placeres que los amantes sienten cuando pueden hablar libremente el uno al otro de sus secretos pensamientos y de su amor. Pero eso no era suficiente para ellos, o sea, hablar solamente. Ambos querían algo más. El sacerdote vivía con su mamá y con su hermana. Un plan fue pronto encontrado y entusiasmadamente acordado y ambos esperaron pacientemente su oportunidad. ¿Qué pasó? Ella se hizo la enferma en su casa. Entonces llega, le dice al esposo, no, estoy muy bien, mi amado, no estoy muy bien, he pasado una noche de insomnio por un dolor de cabeza, haré llamar al médico, contestó el esposo. El médico declaró que no había sido nada serio y que pronto estaría bien, le dio un pequeño polvo para ser tomado 3 veces al día y se fue. Pero a las 9 de la noche ella se quejaba de un gran dolor en el pecho y pronto se desmayó y cayó al suelo. Entonces nuevamente vino el médico, le dio otros polvos, ella le dijo que no quería más a ese médico, que ese médico la estaba enfermando más con ese polvo. Entonces le dijo, el único médico que quiero es nuestro santo confesor. Por favor, date prisa para ir a traerlo, quiero hacerle una confesión general y recibir el santo viaticum, la comunión y la extrema unción antes de ponerme peor. El perturbado esposo ordenó que fuera preparado el caballo para el carruaje ligero e hizo que acompañara a un sirviente sobre el lomo del caballo para hacer sonar la campana mientras su pastor llevaba el buen Dios, la hostia. ¿Sí?
a su querida esposa enferma. El esposo había llevado al sacerdote con el buen Dios desde la iglesia hasta la habitación de su esposa. A lo largo del camino el sirviente había hecho sonar una gran campana en la mano para despertar a los campesinos dormidos, quienes ante el sonido deberían saltar medio desnudos fuera de sus camas y adorar y arrodillándose con sus rostros abatidos en el suelo al buen Dios. Eso entre comillas lo dice ahí. Que estaba siendo llevado a la enfermera por el santo. Santo en signo de pregunta. Sacerdote. Al llegar al confesor, acercándose a la cama, inclinó su cabeza hacia su penitente y le preguntó cómo se sentía. Ella le respondió: estoy muy enferma. Quiero hacer una confesión general antes de morir. Hablando a su esposo, le dijo con una voz tenue: por favor, mi querido, di a mis amigos que se retiren de la habitación para que no pueda ser distraída cuando haga lo que puede ser mi última confesión. El esposo requirió respetuosamente a los amigos que dejaran la habitación con él y cerró la puerta para que el santo, en signo de preguntas, confesor, pudiera estar solo con su penitente durante su confesión general. Uno de los planes más diabólicos, bajo el pretexto de la confesión auricular, había resultado perfectamente. La madre de las rameras, la gran encantadora de las almas, cuya sede está en la ciudad de las 7 colinas, tenía allí a su sacerdote para traer vergüenza y desgracia y maldición bajo la máscara del cristianismo. Después de haber consumado la ruina de su víctima y de haber abusado de la manera más cruel y sacrilegia de la confianza de su amigo, el joven sacerdote abrió la puerta de la habitación y dijo con aire santurrón: ahora puede entrar a orar conmigo mientras doy el último sacramento a nuestra querida hermana enferma. Ellos entraron. El buen Dios, en signo de comillas, le fue dado a la mujer y el esposo, lleno de gratitud por la considerada atención de su sacerdote. Ya, ahí terminó la historia. 10 años más tarde, fui llamado, Chiniqui, a predicar en un retiro. En esa misma parroquia, esa dama entonces, una absoluta extraña para mí, vino a mi casilla del confesionario y me confesó aquellos detalles como los doy ahora. Ella parecía estar realmente arrepentida y le di la absolución y el perdón total de sus pecados, como la iglesia me enseñó que hiciera. El comerciante me invitó a una gran cena. Fue entonces que llegué a conocer quién había sido mi penitente. O sea, supo quién fue la belleza esta. No debo olvidar mencionar que ella me había confesado que de sus 4 hijos, los 3 últimos pertenecían a su confesor. Qué terrible, ¿cierto? ¿Por qué sucedió esto? Porque la madre del sacerdote se murió y la hermana se casó, o sea que se quedó solo en la casa. Es terrible, ¿cierto? El sacerdote había sido trasladado donde no disfrutó del amor de sus penitentes femeninas. Me preguntó si había conocido al anterior pastor de ellos, el amable reverendo señor. Le contesté: sí señor, lo conozco. Entonces le dijo el esposo de la señora: ¿no él es un sacerdote sumamente cabal? Sí, señor, él es un hombre sumamente cabal, le contesté. ¿Por qué es que el obispo lo ha quitado entre nosotros? Él estaba haciendo tanto bien aquí, había ganado tan merecidamente la confianza de todos por su piedad y sus corteses modales que hicimos todos los esfuerzos para mantenerlo con nosotros. La gratitud de este pobre crédulo del confesionario con el sacerdote que había traído vergüenza y destrucción a su hogar. Sentí vergüenza ante la idea de la inerrable degradación y la secreta infamia del clero del cual yo era un miembro. En ese momento, cientos de casos de similar, sino de mayor depravación que me habían sido revelados por medio del confesionario, vinieron a mi mente y me angustiaron y disgustaron tanto que mi lengua estaba casi paralizada. Después de la comida, el comerciante pidió a su señora que llamara a los niños para que pudiera verlos. Pero no necesito decir que el placer de ver aquellos entrañables y preciosos pequeños fue arruinado por el secreto, aunque seguro conocimiento que tenía, que de los 3 más jóvenes eran frutos de la inenarrable depravación de la confesión auricular en las clases más altas de la sociedad. Charles Chiniqui, el sacerdote de la mujer del confesionario. Entonces, con esta reunión pudimos examinar todo lo relacionado con las doctrinas que se han presentado a través de los siglos acerca del Papa. Y vimos que no tienen asidero en la Biblia y no hay Biblia para poder demostrar que Pedro fue el primer Papa, que hay una sucesión apostólica hasta llegar al Papa, que no hay tal cosa como la cabeza de la iglesia sea el Papa,
como que el Papa sea el vicario de Cristo, como que sea un hombre que gobierne las otras iglesias y a los obispos. O sea, no hay Biblia para poder sostener la doctrina papal, hermano, y mucho menos las confesiones sacerdotales y auriculares, hermano. Amén. Entonces vamos a orar al Señor, ahorita continuaremos con la segunda parte y terminaremos con considerar un examen a los 3 días y 3 noches y al libro, los libros apócrifos, hermano. Amén. Que el Señor nos ayude, pueda utilizar esto para que nosotros podamos ser equiparados, tener conciencia y poderle presentar a las personas, nuestros familiares y las personas que conocemos, en el engaño en el cual ellos se encuentran, hermano. Amén.